Pues la última vez que estuvimos tocando el credo, hablando del Espíritu Santo y el buen resumen que ha hecho el hermano Juan, solamente nos quedó un punto por ver. Ya sabéis que el tiempo es mi acusador permanente y el último punto que nos quedaba por ver es que el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. Luego llegaremos a eso. Pero ocurrió que había algunos hermanos que tenían algunas preguntas respecto al Espíritu Santo y por eso Paco ha estado haciendo una recopilación de algunas de esas preguntas. Y yo voy a comenzar tratando un poco esas preguntas que no son sencillas, honestamente. No son sencillas y serían motivo de un estudio muy pormenorizado y no un poco a vuela pluma como lo voy a hacer yo aquí en esta mañana. Hermanos, ya sabéis que la Escritura, como dice el Salmo 119, versículo 160, dice: la suma de tu palabra es verdad. Para aprender de la palabra y aprender los conceptos bíblicos necesitamos escudriñar toda la palabra y ver todas las cosas en su contexto. Cuando hacemos estudios temáticos y acotamos mucho, cercamos demasiado el tema, tenemos facilidad para descontextualizarlo de todo lo demás. Y con respecto al Espíritu Santo, yo quiero poner dos bases antes de tratar algunos temas. Primero, el Espíritu Santo, aunque parezca obvio, pero esto hay que tenerlo en cuenta, no es una persona humana. Sencillo de entender, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos tendencia, como seres humanos, a coger las cosas de Dios y tratar de meterlas en nuestra lógica espaciotemporal, en nuestros razonamientos, en nuestra forma de discurrir. Nos encantaría tener un manual de instrucciones adaptado a nuestro pensamiento que nos dijera cómo manipular a Dios. Sí, cómo manipularlo. Como poder decir, y yo ya sé cómo manejar a Dios, ya lo conozco y sé perfectamente cada cosa cómo tratarla. Pero Dios es mucho más grande que nuestro intelecto, que nuestros razonamientos, que nuestro espacio-tiempo y que los conceptos que tenemos. Y muchos problemas y muchos abusos que se hace con respecto al Espíritu Santo es porque intentamos meterlo en nuestros razonamientos y generar reglas estables, firmes, inamovibles, y lo llamamos dogma doctrinal, y de ahí no nos movemos y ya por fin tenemos al Espíritu Santo amarrado en un patrón que entendemos. Y las cosas de Dios no funcionan así tan fácilmente. Así que esto es algo que quiero decir de entrada. Así que el Espíritu Santo, recordemos que no es una persona humana. Segundo, recordad, hermanos, que hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay que coger las cosas en su contexto. ¿Cuál es la diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto? El antiguo pacto, aparte del orden sacerdotal y otros detalles, pero el antiguo pacto era invalidable por parte del pueblo. Esto lo tenéis en Jeremías 31. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice, y no con el pacto que hice sus padres, que ellos invalidaron, aunque yo fui como un marido para ellos. Así que ellos invalidaron ese pacto. El antiguo pacto, o como nosotros solemos decir, Antiguo Testamento, había posibilidad de ser invalidado. Pero el nuevo no tiene posibilidad de ser invalidado. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, aunque lo hemos tocado otras veces, pero veremos por qué. Porque ya no solamente es una cuestión de amor, sino es una cuestión de justicia. Y en justicia no nos pertenecemos, una vez que estamos en pacto con Dios. ¿No sabéis que habéis sido comprados por precio y que no sois vuestros? Así que si tú piensas que todavía tu vida es tuya y estás en pacto con el Señor Jesucristo, estás confundido. Y aunque tú creas que tu vida es tuya, si el dueño es el Señor, no le vas a poder arrebatar lo que le pertenece. Esta es la principal diferencia entre antiguo y nuevo pacto. El antiguo era invalidable,
el nuevo no. Y luego veremos algunos detalles a este respecto. Y voy con la primera pregunta y entenderéis por qué he hecho algunos de estos matices. ¿Los creyentes o santos del Antiguo Testamento tenían el Espíritu Santo? Esta es una de las preguntas. Y hay algo que es curioso porque se generan reglas que a veces es difícil de sostener. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre las personas. En el Nuevo Testamento el Espíritu viene dentro de las personas. Hay una parte de esto que es verdad. Pero nos cuesta mucho trabajo hacer de esto una norma ineludible. Por ejemplo, en Éxodo 35 tenemos un señor que mucha gente no sabe ni quién es. Si tenemos a Bezaleel. Vale, ya sé que hay mucha gente que no sabe quién es. El lenguaje no verbal ha comunicado cosas. Bezaleel es un hombre que Dios escoge y le da una capacidad especial para llevar adelante la obra del tabernáculo. Y dice en Éxodo 35, cojo el final del versículo 30 y principio del 31, dice: Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri. Era de la tribu de Judá. Y dice el 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Aquí ya tenemos un problema. ¿Lo ha llenado por fuera, sobre, o lo ha llenado por dentro? Otro problema. El Espíritu Santo, cuando vino al Señor Jesús, después de bautizarse, ¿dónde vino? Descendió sobre él, vino sobre él en forma de paloma. Pero ¿tú te atreverías a decir que el Espíritu Santo no estaba en Jesús? ¿Te atreverías? No sé si vemos, hermano, que es muy difícil. Estamos queriendo meter al Espíritu Santo en normas de nuestro espacio, el aquí y allí, cuando Dios es el creador, por ejemplo, de la física cuántica. Y en la física cuántica el sí y el no pues pueden coexistir. Por eso cuando intentamos coger estas cosas y hacer las normas conforme a nuestros razonamientos estables y hacemos de ello dogmas, podemos estar metiendo la pata. Ahora, como bien decía nuestro hermano Juan, hay algo, y guarda relación con Antiguo y Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, el Espíritu, cuando estaba con alguien, podía irse de esa persona. El Espíritu Santo podía estar con una persona y en un momento dado irse. Esto le pasó a Sansón, ¿recordáis? Esto le pasó a Saúl y le pasó a algunas personas. Y luego el propio rey David, si recordáis, en el Salmo 51, ese salmo que el rey David hace después de haber cometido algunos pecados muy graves, cuando tiene conciencia de lo que ha hecho, él está humillado. Ese pecado va a tener consecuencias, pero no obstante el Señor le va a perdonar y le va a restaurar, a pesar de que el pecado tendrá consecuencias. Y dice el rey David, Salmo 51, versículo 10 y 11, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La pregunta sería, ¿en el nuevo pacto sería posible que el Señor quitara de nosotros su Santo Espíritu? Y ya adelanto que no, por una cuestión de justicia. Y luego veremos algún detalle a este respecto. Así que, por dejar esta pregunta más o menos, cualquiera de estas preguntas sería para echar bastante tiempo. Los creyentes en el antiguo pacto, ¿el Espíritu Santo podía estar con ellos? Sí. Pero recordemos, además, como hemos dicho otras veces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cuándo fue preparado? Antes de la fundación del mundo. Todas las personas que por fe, insisto en por fe, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obedecer la ley, pero en el Nuevo ya es por gracia. Yo he leído eso en mucha gente creyente. Eso es aberrante. Jamás nadie se salvó por obras.
el único sin pecado es el Señor Jesucristo. Pero todos los demás, en Antiguo y Nuevo Testamento, todos somos pecadores, todos hemos incumplido la ley de Dios. Si la salvación fuera por eso, nadie pudiera ser salvo. Todos los que por fe se acercaron a Dios en el Antiguo Pacto, esa fe les es contada por justicia. A Abraham su fe le fue contada por justicia. ¿Y por qué le fue contada por justicia? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa obra es atemporal. De nuevo tendríamos problemas si queremos meterlo todo en nuestro espacio-tiempo. Pero Dios está por encima de todo eso. Es la obra del Señor Jesucristo la que es capaz de purificar todas las cosas y la que es capaz de limpiar a todos los que se acercaron por fe a Dios. Y a mí no me gusta cuando yo escucho, ahora en el Nuevo Testamento ya tenemos el Espíritu y no lo tenían antes, con una cierta arrogancia. Y claro, no me pongo a hablar a la gente así normalmente, pero os digo algunas cosas que se me pasan por la cabeza, aunque luego me las callo. Y tú que tienes al Espíritu Santo y esa arrogancia y prepotencia, ¿has caminado con Dios de manera que Dios te lleve para no ver muerte, como hizo con Enoc? Y tú que tienes al Espíritu Santo, ¿Dios te ha utilizado como hizo con Elías para llevar al pueblo a un arrepentimiento? De tal manera que también fue llevado y no vio muerte. Mucho cuidado, hermanos, con la arrogancia. La arrogancia en las cuestiones espirituales siempre nos deja bastante mal. Dios tiene un plan, Dios va avanzando en su plan, hay procesos, pero no seamos arrogantes simplemente porque hemos nacido en esta época. El rey David tiene promesas personales en las Escrituras para el reino, que ni tu nombre ni el mío está ahí con nombre y apellido, pero suyo sí. Entonces, mucho cuidado, hermano. Seamos humildes siempre delante del Señor. Así que esto con respecto a los santos del Antiguo Testamento que son hermanos nuestros. Abraham es tu hermano y mi hermano. Noé es tu hermano y mi hermano. Enoc es tu hermano y mi hermano. Sansón, a pesar de todas esas luchas, ahí aparece en Hebreos 11, ese título que pone héroes de la fe, y todos son santos del Antiguo Testamento. Todos los que se acercaron por fe a Dios, a pesar de algunos con sus luchas, algunos con más victoria, Daniel es hermano nuestro. Y el Señor Jesús lo dijo, en el reino vendrán muchos de Occidente y de Oriente y se sentarán a la mesa en el reino, junto con Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas. Un único pueblo en pacto con Dios por medio de Jesucristo, antes y después. No hay otro mediador, ni nunca lo hubo. Aunque temporalmente hubiera formas de acercarse a Dios, un orden sacerdotal antiguo, pero la salvación, Hebreos lo deja claro, jamás los machos cabríos y los animales, eso no era lo que estaba limpiando de los pecados. Estaban poniendo fe en que Dios les limpiaría. No sé si me estoy explicando o estoy complicando la cosa. Seguimos, hermanos, con más preguntas. Todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo. A ver, la recepción del Espíritu es instantánea cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando reconoce su incapacidad para cambiar y acepta el pago hecho por Jesús, así en ese orden. No me atrevo a decir un orden concreto, pero la recepción del Espíritu es instantáneo. Y aquí hay que hacer una diferencia entre recibir el Espíritu Santo y entre ser lleno del Espíritu Santo. Ahora lo veremos. Juan 20:21. Si nosotros nos vamos a Hechos 2, el titulito que viene en muchas Biblias, la venida del Espíritu Santo. Y ya te condiciona para lo que lees. Pero tenemos problema porque Juan 20:21 al 23, el Señor Jesús le dice a los discípulos, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Es decir, Jesús está reconociendo a los apóstoles como sus enviados para una obra especial. Y dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, yo he leído cosas a este respecto alucinantes. O sea, aquí no estaban recibiendo el Espíritu Santo. Jesús les sopló y ese recibir el Espíritu Santo ya ocurriría en Hechos 2.
Eso es infantil, hermano. Eso es infantil. Aquí los apóstoles del Cordero recibieron el Espíritu Santo. Y por tanto, el Señor Jesús le dice, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esto no es una autoridad aparte de Dios como para que ellos, en plan, ciertas religiones estén ego te absolvo. No es eso. Está diciendo que porque tienen el Espíritu Santo que les ha dado el Señor, ellos están en sintonía con el Señor para que la predicación de lo que es pecado y lo que no es pecado coincida con el cielo. Recordad que los judíos se habían inventado muchísimos mandamientos. Y si no obedecías sus mandamientos estabas pecando. Es decir, estaban confundiendo a la gente. Jesús está sintonizando y enviando a sus apóstoles para predicar arrepentimiento conforme a lo que es pecado según Dios, no según los hombres. Por tanto, en esa comisión, los apóstoles están en total sintonía con Dios, con el Padre y con el Hijo. Y el Espíritu Santo les capacita y les envía a ese ministerio. Por lo tanto, aquí reciben el Espíritu Santo. Gálatas 3:2. El apóstol Pablo dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, escuchando con fe se puede recibir el Espíritu Santo. Es un acto que puede ocurrir espontáneamente oyendo con fe la palabra de Dios. Y yo he oído testimonio de personas que se convirtieron así. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo. ¿A vuestros corazones dónde? Dentro, sí. El cual clama, Abba Padre. Esto es interesante y ya antes se ha mencionado algo al respecto. El Espíritu Santo tiene que ver con la adopción, tiene que ver con la pertenencia a familia. Tiene que ver con pertenencia a familia. Luego veremos algo más de lo que es el sello de la promesa y lo que son las arras del Espíritu. Juan 16, 7 y 8. Jesús dice, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, es decir, el Espíritu Santo, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí viene la parte del arrepentimiento. Aquí viene la parte del arrepentimiento. Cuando uno escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede avisar a la persona y puede empezar a convencer de que está en una situación de pecado delante de Dios, que está en una situación de desventaja delante de Dios. Y a lo mejor la persona en sí no sabe exactamente por qué, a veces sí, pero hay personas que, entre comillas, son buenas personas, no han cometido en su vida pecados escandalosos, pero el Espíritu Santo es capaz de darle conciencia de que delante de Dios están descalificados. Y lo saben. Ahí es donde la persona tiene la responsabilidad de creer lo que el Espíritu Santo le está convenciendo y aceptar el Evangelio, lo cual produciría que el Espíritu viniera a ellos, o si lo resiste, si no echa cuenta ese convencimiento de pecado, estaría incurriendo en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te convence de pecado o trata de convencerte de pecado y tú resistes eso, ¿cómo se te va a limpiar? ¿Cómo se te va a perdonar? ¿Qué vas a ir delante de Dios? ¿Confiado en tu propia justicia? No tienes posibilidad. Por eso es el único pecado que no se puede perdonar. Que el Espíritu Santo trate de convencerte de tu verdadera situación delante de Dios y no le hagas caso a eso. Por tanto, hermanos, cuando una persona escucha con fe y reconoce cuál es su situación delante de Dios y que solo Dios puede cambiar eso por la obra de Jesucristo, entonces es cuando el Espíritu Santo, su presencia, viene a la persona. Hay cosas en las que no me voy a meter, porque el tema sería más largo. Lo que la palabra llama la regeneración del Espíritu, o la regeneración por el Espíritu. El espíritu humano se regenera por el Espíritu Santo y hay algo de la propia naturaleza de Dios que viene a la persona
Y ahora vendría lo que es el proceso. ¿Qué voy a expresar el resto de mi vida? ¿Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí y que expresa el carácter de Cristo, o mi hombre natural? Y esa es la lucha del creyente. Pero no me voy a meter en eso porque si no, el reloj me está acusando y tengo aquí puesto el cronómetro. ¿Por qué convence el Espíritu de pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, no creen en el Señor Jesús. Cuando tenemos conciencia de nuestra verdadera situación delante de Dios, tenemos un problema. Cuando creemos en Cristo porque somos conscientes de nuestra situación delante de Dios, ahí es cuando el Espíritu Santo trabaja y viene a nosotros. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esto sería más largo de tocar porque es justo que Cristo resucitado, que nunca pecó, pudiera presentarse delante del Padre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa es la justicia de Dios y la justicia que impera ahora para nosotros. Pero esto sería un tema más largo de tocar. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, el destructor, el enemigo, ya no tiene potestad sobre los que son de Cristo. Y el Espíritu Santo convence de todo eso. ¿A qué reino quieres pertenecer? ¿En qué filas quieres militar? Sigo un poquito más adelante. Seguimos con las preguntas. Esto sería recibir el Espíritu Santo. Es un acto instantáneo cuando ocurren estas cosas. Luego vamos a ver algunos textos más. ¿No hay un primer contacto de llamamiento? Sí creo que hay un llamamiento en el que participa el Espíritu Santo. Y es lo que hemos estado diciendo antes. Y puede ser de diferentes maneras. Leyendo la palabra de Dios fue cuando el Espíritu Santo tocó mi vida para que, aunque yo había nacido y crecido en una iglesia evangélica, y mi padre era pastor, pero yo necesité tener conciencia de pecado a nivel personal. Y esto me ocurrió leyendo el Evangelio de Mateo, en los últimos capítulos. Ahí el Espíritu Santo me convenció de pecado. Ahora, hay personas que el Espíritu Santo le hace el llamamiento o les convence de pecado cuando están escuchando la predicación del Evangelio a través de alguien. Cuando alguien predica el Evangelio en el parque, ahí enfrente, o en cualquier lugar, el Señor puede estar utilizando a la persona y el Espíritu Santo está ahí y está llamando. Y ahora le corresponde a la persona, si tiene ese convencimiento de pecado, si da pasos o si resiste al Espíritu Santo. Y eso ya es una responsabilidad de la persona. Pero claro que hay llamamiento. Y hay otros textos que no voy a tocar porque serían un poco más complejos. Pero el Señor prometió que a su pueblo lo llamaría con un silbido. Esto está en Zacarías. Y otro tipo de cosas que no me iba a meter porque ya sabéis que si no yo mismo pongo las carnazas y yo mismo las pico. ¿Es un acto instantáneo o algo con devenir paulatino? El acto de recibir el Espíritu Santo, eso es instantáneo. Eso es el inicio del nuevo nacimiento. Y digo el inicio porque hasta que no tengamos un cuerpo nuevo, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza no es completa. Pero ahí tenemos ya, somos participantes de la naturaleza divina. Hay algo de Dios, de su propia naturaleza, que por medio de Jesucristo Él pone en nosotros. Esto es maravilloso, hermano. Porque es que si no fuera por la obra de Cristo, eso sería completamente imposible. Y eso es instantáneo. Pero ahora tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver algunos textos para que veamos si la llenura del Espíritu Santo se produce. Hay quien lo entiende así. Se produce una vez y ya nos quedamos llenos. O sea, es como el que llena una botella de agua hasta el tope de grifo y ya se queda así siempre. ¿Así funciona la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Lo vamos a ver después. ¿Cuál es la causa de que el Espíritu no se manifieste ahora con la intensidad y señales que en el libro de los Hechos? Esta pregunta me gusta, hermano. Porque luego lo vamos a ver, el Espíritu Santo hace manifestaciones especiales en los bautismos del Espíritu Santo, que son 3, que aparecen en Hechos de los Apóstoles. Y los vamos a ver ahora dentro de un momento.
no son bautismos del Espíritu Santo centrados en individuos personales, sino en colectivos, y luego veremos por qué. El Espíritu Santo validó lo que estaba haciendo a través de señales. El Espíritu Santo validó lo que estaba haciendo validando la obra de los apóstoles de Cristo. La mayoría de las señales eran hechas por los apóstoles del Cordero y por diáconos. La mayoría de las señales. Y tenía un sentido. Ya tocamos el tema de los dones y aquí pasan varias cosas. Las personas que quieren estar viendo manifestaciones permanentes, eso es una debilidad de fe. Cuando la fe es débil, necesitas espectáculo. Yo no sé tú, pero yo no quiero poder del Espíritu Santo para que me dé un show. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para ser lleno de Él y que vaya cambiando mi vida y que vaya transformando las cosas del viejo Efraín que todavía están ahí. Eso necesita poder del Espíritu Santo. Y sí, no va a ser un espectáculo, pero es donde yo necesito más poder. Pero hay quienes necesitan poder del Espíritu Santo para estar viendo manifestaciones permanentes. Quien necesita eso tiene una fe débil. En realidad no es anhelo del Espíritu Santo, es una pedida de socorro porque su fe está debilitada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando quieres apoyar tu fe en manifestaciones externas, y permitidme decirlo así, en circos, tus emociones se van a agotar porque vas a estar como ascensos, subidas y bajadas permanentes, y no solamente va a ocurrir eso, sino que en el fondo tu fe no se va a fortalecer por eso. El rico y Lázaro, cuando el rico se dirige a Abraham, él cree que si Abraham hace que resucite muertos, su familia va a creer. Y la respuesta de Abraham es que tienen a Moisés y los profetas, es decir, está la palabra. Si no creen lo que dice la palabra, aunque demos show y espectáculo, seguirán sin creer. No son los shows, no son los espectáculos, no son los prodigios lo que verdaderamente hace que la fe de una persona crezca. Eso es un engaño, hermano. Eso es un engaño. Y ojo, yo no niego que el Espíritu Santo y que Dios haga señales y prodigios. Y yo creo que lo sigue haciendo hoy día. Pero creo que tienen un sentido. Tenemos que pensar, hermano, que tú hoy día, en tu mesita de noche o en tu casa, tú puedes tener unas pocas de traducciones de la Biblia, una de que si la Septuaginta, que si la Biblia textual, que si la Reina Valera, la de 1875, pero además la de 1995. Si tú puedes tener muchas traducciones y puedes tener diccionarios bíblicos y tú puedes tener en tu mesita de noche la palabra de Dios, que es lo que da fe, según la parábola, que para mí no es parábola, que acabo de comentar. Pero, ¿qué pasa en un contexto donde solamente algunos maestros en las sinagogas tenían unos rollos, pero la gente no tenía una Biblia en su casa? ¿No tiene sentido que hubiera dones de profecía y se predicara la palabra de Dios? Entre otras cosas. ¿No tiene sentido que el Espíritu Santo validara que era Él el que estaba trabajando? Hace poco, cosas que yo había oído antes, pero creo que fue nuestro hermano Juan quien nos lo dijo en una reunión de oración, en ciertos países de mayoría musulmana, hay imanes que se están convirtiendo porque en sueños se le está apareciendo el Señor Jesucristo y se les está revelando. Y tiene mucho sentido porque no tienen una Biblia. Las Biblias no circulan como en nuestro contexto. Y no seré yo el que ponga una norma a lo que el Espíritu Santo tenga o no tenga que hacer. Yo creo en todo lo que la Escritura dice. Lo que no creo es forzar. Lo que no creo es en simular. Y lo que no creo es en echarle la culpa a la gente de que el Espíritu Santo quiera o no quiera hacer algo. Porque esto también lo he visto en congregaciones y más de una ocasión. Gente que anhela, déjame utilizar esta expresión, el circo y el show. Y como no llega el circo y no llega el show, pues que en la iglesia hay pecado. Entonces, como hay pecado, pues por eso no viene el show. Y se carga la gente y se pone una loza encima y la gente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está en pecado? ¿Qué está? Porque creen que no hay manifestaciones y que no hay milagrería porque alguien está en pecado y está afectando a toda la iglesia. Eso es manipular a la gente, hermanos, y no estamos para eso. Hemos estado estudiando la primera carta de los Corintios.
Hemos estado pasando por ella. ¿Vosotros pensáis que los hermanos de Corinto eran un ejemplo de santidad? Y no les faltaba nada, ningún don. Y el show lo tenían. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de no inventarnos cosas y no presionar a los hermanos. El Espíritu Santo es soberano y hace lo que quiere. Nosotros no vamos a decirle al Señor que no a nada. Pero forzar, simular. Entonces, ¿cuál es la causa de que el Espíritu no se manifestará con la intensidad de señales de entonces? Luego veremos los bautismos del Espíritu Santo y cuando surgen estas señales alrededor. Y luego la última pregunta: ¿el sello e impronta del Espíritu en nosotros es tan poderoso que nada lo puede borrar ni romper? Esto en realidad tiene que ver con la seguridad de la salvación. Tú no eres capaz de quitarle a Dios lo que es suyo. Y si Él te ha comprado por precio y le perteneces, no eres capaz de quitarte a ti mismo de Dios. Como suena. Es que mi vida es mía. Mía es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. ¿No dice eso el Salmo? Todas las almas son mías. El Señor decide. Y el Señor sabe a quién ha sellado y quién es suyo. En Ezequiel, pero en el capítulo 9, el Señor le dice que pase por en medio de la ciudad y él iba a ver como unos varones iban a poner una señal en la frente de hombres que allí en Jerusalén gemían a causa de todos los pecados que veían alrededor. Y entonces él les pone una señal. Y cuando el Señor fuera a castigar a la ciudad de Jerusalén, los que tenían esa señal iban a ser librados. Por lo tanto, en ese contexto, el ser sellado es una forma de ser librado del castigo de Dios y Dios reconocerlo como que son suyos. Y esto es interesante, hermanos, porque es un sello que no se ve. Esto que hace Ezequiel aquí y que se le muestra es un sello que no se ve, pero que Dios reconoce perfectamente. Pensad que en Éxodo 12, aquella primera Pascua, una vez que ponía la sangre en el dintel de la puerta, la familia estaba dentro. Cuando pasaba el ángel destructor, la familia no sabía lo que estaba pasando fuera. Ya estaban dentro. El ángel pasaba, veía la señal y pasaba de largo. Pero la familia estaba dentro, no estaba viendo el ángel pasando y viendo. Si somos sellados por el Espíritu Santo, eso el Señor lo ve. Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, todo lo que hemos escuchado el evangelio, y hemos creído en él, habiendo creído en él, dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Está hecho. Ya ha sido sellado. 1 Corintios 1:22, o segunda, perdón. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son unas arras? Unas arras es como un adelanto en forma de garantía. Jurídicamente es algo así. El Espíritu Santo que hemos recibido es una garantía de acceso a las cosas que Dios ha prometido y que no es gracias ni a ti ni a mí, sino gracias a que fiel es el que prometió. Y el Espíritu Santo es ese adelanto de las promesas que han de venir. Cuando hemos sido sellados, eso significa pertenencia. Cantar de los Cantares, capítulo 8. Ponme como un sello sobre tu corazón. Ese es el sello que no se ve. Como una marca sobre tu brazo. Esto no es apología de los tatuajes, sino que las cosas que hagamos lleva el sello de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Sí, el sello que tenemos dentro se manifiesta en las cosas que hacemos, pero significa pertenencia, significa vínculo. Oseas 3, esto lo hemos tocado, es uno de mis pasajes favoritos. Ya sabéis que Dios le dice a Oseas, búscate una mujer inmoral, vamos a decirlo así, y la tomas por mujer. Y él coge y la toma por mujer. ¿Pero qué hace ella? Incumplir el pacto, invalidar el pacto, y se marcha a vivir la vida loca, vamos a decirlo así.
posiblemente queda en esclavitud. Y por eso llega el capítulo 3 de Oseas. Y dice, me dijo otra vez, otras traducciones dicen, me dijo por segunda vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Y dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía pertenencia. Durante muchos días no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Aquí tienes primer pacto, segundo pacto. El primer pacto, invalidado. El segundo, aquí ya hay un problema, y es que esta mujer le pertenece a Oseas, porque la ha comprado. La ha comprado. ¿Qué pasa cuando estamos en pacto con el Señor Jesucristo y tenemos las arras de la promesa del Espíritu y el sello del Espíritu? Que ya el Señor te reconoce como suyo. Igual que a los ganados se le pone un sello de quién es el dueño y se le pone ahí a fuego vivo, a ver quién le borresó el ganado. El Señor ve perfectamente el sello del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Eso no hay quien lo quite. Y fijaos si esto es fuerte, que en Ezequiel 20, cuando alguien pertenece a Dios, fijaos cómo Dios dice, aunque tú andes regulín, pero yo voy a reinar sobre ti. Yo te voy a hacer entrar por los vínculos del pacto. Y eso Dios se lo dice a Israel. Dice el versículo 14 de Ezequiel 20, pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones. Muchas de las cosas que Dios hace, nosotros nos creemos el centro del mundo. Es que Dios me ama tanto que parece que está derretido por nosotros. Bueno, y claro que nos ama. Pero tenemos que pensar que Dios primero hace las cosas por amor de su nombre. Primero su gloria, primero Él y luego nosotros. Nosotros no estamos por encima de Dios. Y dice el versículo 32, no ha de ser, de Ezequiel 20, estoy en el versículo 32, Samuel, no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Es decir, ellos piensan, vamos a ser igual que las demás naciones, con sus dioses. Y dice el versículo 33, vivo yo, esto es un juramento por sí mismo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. ¿Os dais cuenta que cuando tú le perteneces al Señor, ya tu vida no es tuya? Aquí tienes un ejemplo. Pero claro, a veces nosotros pensamos la seguridad de salvación de otra manera. Y si yo hago esto y lo otro y lo otro y lo otro, ¿cómo el Señor me va? No, es que no funciona así. Funciona de que no eres tuyo. Y si tú haces lo que tú quieras, pues tu dueño hará lo que tenga que hacer contigo. En forma de disciplina o en forma de consecuencias en el reino. Vivo yo, versículo 33, dice Jehová el Señor, he de reinar sobre vosotros. Y dice el versículo 37, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Todos los que están en pacto con el Señor más tarde o más temprano nos va a hacer entrar en los vínculos de su pacto. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos. Igual que Oseas compró a Gomer la segunda vez, nosotros hemos sido comprados por precio y no somos nuestros, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, esta es la seguridad de la salvación. Hemos sido sellados con el Espíritu, las arras de la promesa. Y aquí habría que hablar muchas más cosas. ¿Qué simboliza el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con las bodas del Cordero? Porque el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Y cosas en las que no me da tiempo a meterme. Ahora, voy a dedicar unos minutos a tocar algunos pasajes de Hechos que se suelen utilizar mucho con respecto al Espíritu Santo. Y hablaremos de nuevo de ser llenos del Espíritu. En Hechos 1, versículo 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo ya estaba. Todavía no hemos llegado al capítulo 2 y Jesús ya había dado mandamientos por el Espíritu Santo a sus apóstoles que había escogido. Versículo 4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Es decir, lo que va a ocurrir
es el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, y también está en el libro de Joel. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, la promesa del Padre es ser bautizados en el Espíritu Santo. Y luego, como consecuencia, versículo 8, pero recibiréis poder y haréis un circo que la gente dirá, wow, me siento aquí a ver qué pasa. No dice eso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero poder para qué? Y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos del Señor Jesucristo, para ser testimonio de quién es nuestro Señor. Para eso hace falta el poder. Y si en ese testimonio el Señor quiere dar señales y milagros, bendito sea su nombre. Pero si no quiere hacerlo así, también bendito sea su nombre. Él es soberano. ¿Y dónde tendrían que ser testigos? En Jerusalén, es decir, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí me voy a centrar. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Vale? Bien. Cuando llegamos a Hechos 2, el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué estaban juntos? Pues porque era la fiesta de Pentecostés. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Subrayo esto, todos los que estaban allí, que eran como 120 en número, fueron llenos del Espíritu Santo. Te hago una pregunta, ¿te suena algún apóstol que estuviera aquí? Claro, estarían todos, ¿no? Pero dime alguno que va a tomar aquí rápidamente acción. Pedro. Entonces, ¿Pedro fue lleno del Espíritu Santo aquí? Bien. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Subrayo, la promesa es derramar el Espíritu sobre toda carne. Pregunta, ¿quiénes eran los que estaban reunidos ahí en Pentecostés? ¿Qué carne eran? Eran judíos. La promesa del Padre, y tenían que ser testigos primeramente en Jerusalén, en Judea. Los que estaban aquí eran judíos. La primera predicación que va a hacer el apóstol Pedro es para judíos. Los primeros 3.000 que se convierten son judíos. Y el Espíritu Santo está haciendo señales para validar que esos judíos están recibiendo lo que Dios había prometido. Y habrá judíos que dirían, bien, solo nosotros. Porque ese espíritu era el que circundaba el ambiente religioso judío. Ellos eran los únicos fieles, así se sentían. Y sobre judíos viene la promesa del Padre. ¿Y qué tiene que ver esto con Joel? Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, la promesa del Padre era derramar el Espíritu sobre toda carne, no solo sobre judíos, ahora lo veremos, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, y eso significa que reciben el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Algunos de los judíos que están escuchando esto, el apóstol Pedro se pone a hablar y se le dice que lo que están viendo es la promesa del Espíritu Santo, versículo 33. Y ha derramado esto que estáis viendo y que escucháis. Es decir, el Espíritu Santo está dando esas señales como validación de que la promesa del Padre se está cumpliendo delante de ellos. Y estos conocían perfectamente esas profecías. Pero ¿qué pasa? Al oír esto, el apóstol Pedro predica y ellos se dan cuenta de lo que han hecho. Han consentido y han impelido y empujado a que, incumpliendo la ley, un inocente muera. Y no solamente eso, sino que resulta que es el Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo les da convencimiento de pecado, lo que hemos leído antes en Juan, dice, al oír esto se compungieron de corazón, versículo 37. Se compunge el corazón, se dan cuenta de lo que han hecho, tienen convencimiento de pecado. Saben que están en un problema muy gordo. Y le dicen al apóstol, a Pedro y al otro apóstol, varón hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que hay que ver lo que hemos hecho.
Y le dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si yo utilizara el libro de los Hechos para hacer reglas fijas, diría, pues entonces uno tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse, y una vez que te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesús, entonces recibe el Espíritu Santo. Luego veremos que no. Cornelio y su casa reciben el Espíritu Santo antes de bautizarse. Por eso empecé diciendo que no cojamos el Espíritu Santo y lo querramos meter en fórmulas nuestras, que nosotros podamos manejar. Así que, bautismo del Espíritu Santo, individual, no, sobre un colectivo, los judíos. ¿Amén hasta aquí, hermano? Es que estas cosas se han manipulado tanto, se han tergiversado tanto, que si no te pones ahora a hablar en lenguas es que no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Seguro? Hechos 5. En Hechos 5:32, un detalle, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Qué significa obedecer? En ese contexto, no es yo obedezco toda la ley y por eso Dios me da el Espíritu Santo. No es eso. Obedezco el Evangelio, obedezco lo que el Espíritu Santo me está convenciendo, me doy cuenta de mi condición y por eso recibo el Espíritu Santo. Cuando una persona no quiere obedecer el Evangelio y resiste al Espíritu Santo, esa persona no tiene el Espíritu. En Judas 1, 18 y 19, perdona hermanos que vaya viendo un poco estos versículos porque van, si yo hubiera tocado esto sin haber puesto un poquito las cositas que dije al principio, pues queda suelto. Pero ahora vamos viendo ejemplos. En el postrer tiempo, dice Judas 1, 18, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, es decir, están en iglesias este tipo de personajes. Los sensuales, es decir, funcionan por sus propios sentidos, sus propias percepciones, según a ellos les parecen las cosas y les apetece. Y hace un momento Judas ha hablado de los que toman como libertinaje la gracia de Dios y no habla bien de ellos. ¿Y qué pasa con esto? Dice que no tienen el Espíritu, versículo 19. ¿Por qué? Porque una persona que anda según sus malvados deseos y que anda según su sensualidad, esa persona ha resistido al Espíritu Santo, no ha tenido convicción de pecado. O si la ha tenido, ha podido ver, ha podido estar en iglesia, ha tenido ese contacto, por decirlo de alguna forma, con el Espíritu Santo, pero lo ha resistido. Por tanto, no lo recibe. No lo recibe. Hechos 6:3. Hay murmuraciones de unas viudas contra otras cuando se reparten alimentos. Y entonces se buscan 7 varones. ¿Y qué características tienen que tener estos varones? De buen testimonio, y luego dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, para realizar una labor especial para el Señor, un servicio para el Señor, una de las características es que sea lleno del Espíritu Santo. Fijaos, y ahora vuelvo a lo de la llenura de antes. ¿El apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés? Respondedme, que así sé que estáis despiertos todavía. Fue lleno. Fue lleno. Ahora, ¿pensáis que en Galacia, cuando el apóstol Pablo le tiene que llamar la atención al apóstol Pedro porque estaba andando hipócritamente para congraciarse con religiosos judíos, estaba obedeciendo mandamientos de hombre que no estaban en la palabra de Dios? Cuando estaban ellos delante y cuando no, no. ¿Pensáis que en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo el apóstol Pedro? Y aquí llegamos a un punto clave, hermanos. Lo normal no es somos llenos del Espíritu Santo y nos quedamos con la botella a tope durante toda nuestra vida. Cuando recibimos al Señor, recibimos al Espíritu en nosotros. Así es.
Pero ahora tenemos la responsabilidad cada día de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Que las cosas normales de la vida que tengamos que hacer o lo que el Señor nos comisione, alguna labor que Él nos envíe, no la hagamos en nuestro hombre natural. No lo hagamos en nuestra vieja naturaleza, en el viejo Efraín, según lo que Efraín cree, según lo que Efraín piensa, según lo que a Efraín le parezca, con sus mejores intenciones. Eso no le vale a Dios. Sino lleno del Espíritu Santo. Es decir, no buscando mis propias cosas, sino buscando el interés del Señor. Conforme a su palabra, conforme a lo que el Señor quiere para su reino, conforme al amor al prójimo, conforme a lo que dice la palabra. Y eso no sucede una vez y ya está. Eso tenemos que procurarlo día a día. Entonces, estas personas, estos diáconos que iban a hacer una labor especial, ¿qué requisitos se pedía? Pues que fueran personas que fuera apreciable, que andaban en el Espíritu y no en la carne. Por eso eran llenos del Espíritu Santo. Era algo apreciable y que los demás podían reconocer. Ellos no se dirigieron a sí mismos, se le dice a la iglesia. Buscaos 7 varones que, entre otras cosas, que sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, es algo apreciable para los demás. Cuando Felipe, versículo 5 del capítulo 8, perdonad, hermano, que esté dedicando un poco de tiempo, pero es que así aprovecho para poner en su sitio cosas que a veces yo creo que se trastocan mucho cuando se habla del Espíritu Santo. Desciende a la ciudad de Samaria. Anda, Samaria. ¿Os acordáis la promesa del Padre y lo que comisiona el Señor? Primeramente, Jerusalén, Judea, luego Samaria. Desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Anuncia el Evangelio, versículo 12, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban hombres y mujeres. Y recordemos que Samaria era la capital del reino del norte, que ya no existía. Había dejado de ser nación. Pero estaban vinculados. Acordaos de la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús. Nuestro padre Jacob, ¿acordáis? Era su padre Jacob. O sea, que no fueran nación no quiere decir que no llevaran... Eran hermanos. Entonces, en Samaria se anuncia el Evangelio del reino y cuando se empiezan a bautizar, dice el versículo 14, dice los apóstoles que estaban en Jerusalén, cuando oyen que en Samaria se está recibiendo la palabra de Dios, es que se acuerdan de lo que Jesús ha mandado. Enviaron allí a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque las señales y las cosas que iban a ocurrir estaban siendo hechas por manos de los apóstoles, no por cualquiera. Y eso que los diáconos también hicieron señales. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Porque tenía que validarse que la promesa del Padre no era solo para judíos, sino también para samaritanos, o digamos, el reino del norte que ya no existía como reino. Porque ellos también tenían promesas hechas por los profetas antes. ¿De acuerdo? Así que se va cumpliendo la promesa del Padre. Tenemos judíos, ya tenemos samaritanos. Hechos 9, la casa de Cornelio. ¿Cornelio era judío o samaritano? No tenemos constancia de eso. Algunos piensan que era español. Hay algunos que piensan que era de la península. Que era de la península cuando era Imperio Romano. Ahora, Hechos 10. Mira, hermanos, cuando Ananías llega a hablar con el apóstol Pablo, esto en Hechos 9:17, entra en la casa donde estaba Pablo todavía no veía. Dice que pone sobre él sus manos y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, estoy parafraseando, dice, me ha enviado, dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No dice, y seas bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo era judío. Los judíos ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, por resumir, estamos hablando de bautismos colectivos.
Y cuando tú crees y recibes el Espíritu Santo, eres incorporado en ese bautismo colectivo, pero no tienes que recibir un bautismo del Espíritu Santo personal. Y ahí es donde yo creo que muchos han metido la pata. Porque el bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Padre, es para judíos, para samaritanos y para gentiles. Y cuando llegan los gentiles, como prueba y con señales del Espíritu Santo, de que todos forman parte de un Espíritu, de que todos forman parte, tienen un solo Señor, bautizados por un mismo Espíritu, un solo pueblo. En Cristo no hay ni judío ni griego, un único pueblo de Dios. Entonces tenemos el capítulo 10. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, sí, Pedro estaba predicando, allí no se había bautizado nadie todavía, pero ellos debieran estar escuchando con fe. Además estaban preparados. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ese sobre, caer sobre, es ser bautizado. Y los fieles de la circuncisión, es decir, había judíos allí, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Había señales y ellos estaban siendo testigos de eso. Entonces dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El Espíritu Santo lo hizo así para que no hubiera problemas, porque ¿quién se atreve a decirle que no a Dios? Ahora no quedaba duda de que la promesa del Padre era para judíos, para samaritanos o los que fueran del reino del norte, los descendientes, y para los gentiles, para todos los que por fe obedecieran el evangelio del reino. Por tanto, el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo colectivo. Y esto de bautismo colectivo puede sonar raro, pero está en las Escrituras. Primera de Corintios 10, ¿cómo empieza el apóstol Pablo hablando? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, colectivo, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Aquí tienes un bautismo colectivo. Y todos estos los que entraron en el antiguo pacto. Y luego dice, pero de todos ellos nos agradó el Señor. Pues vamos al nuevo pacto. Todos, judíos, samaritanos, ya sabéis lo que quiere decir con samaritano, o gentiles, todos tenemos un mismo Señor, todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, por tanto, ahora procuremos ser llenos del Espíritu Santo individualmente para que el Señor se agrade de nosotros. No sé si me estoy explicando o estoy complicando mucho la cosa. Algunos versículos sueltos ya para terminar. Hechos 4:31. Fijaos qué pasa cuando el Espíritu Santo llena. Cuando hubieron orado, y sucedieron cosas, hubo señales también, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Y qué es lo que habían orado? Habían orado predicar la palabra de Dios con denuedo. Ese era el punto clave de la oración que estaba haciendo la iglesia ahí. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cuál fue la consecuencia? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 13:52. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, te dispersa, te quita el control, te quita el dominio propio, te da una euforia falsa, una felicidad que no obedece a una realidad. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo no va a expresar tu carne, un borracho se expresa su carne. Cuando una persona está borracha se expresa hasta las cosas que normalmente trata de esconder. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo no estamos viendo tu vieja naturaleza. Estamos viendo la naturaleza divina trabajando en ti. Estamos viendo la imagen de Cristo trabajando en ti. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Juan que lo que ha nacido de Dios no peca. Esa semilla que tú tienes en ti, esa regeneración que tú tienes en ti, que has recibido el Espíritu Santo, esa parte no puede pecar. Todo lo que el Espíritu Santo vaya ganando terreno dentro de ti, hace que cada vez sea menos tú y más Cristo en ti. Pero claro, esto no ocurre un día y se acabó. Eso es una lucha permanente. Porque el Espíritu Santo, y al final no me va a dar tiempo a meterme
del Espíritu Santo como persona, pero el Espíritu Santo podemos contristarlo. El Espíritu Santo podemos apagarlo, aunque lo tengamos. Esos son versículos que están en la palabra. Entonces, ¿de qué se trata ahora como creyentes? Que avivemos ese fuego, que seamos llenos y que no tengamos, el Espíritu no se va a ir de nosotros, pero que no lo tengamos arrinconado, que no lo tengamos sin expresarse porque estamos expresando nuestra carne. Ese es el punto clave. Así que al final hoy me he dedicado solamente a contestar, y no exhaustivamente, algunas de las preguntas que se han estado haciendo. Pero no me importa haberlo hecho, hermano, aunque no ha sido tan abuela pluma, y bueno, el credo es un poquito más general que en todas las cosas que me he metido. Pero no está mal que se toque esto, porque creo que la persona del Espíritu Santo ha sido muy manipulada y se ha abusado del Espíritu Santo. Tenemos que procurar ser bíblicos en todas las cosas. Si hay algo que yo haya compartido que no sea del Señor, yo le pido al Señor que me dé luz, porque sería el primero que aquí diría, hermano, dije esto y me equivoqué. Pero sí tengo que reconocer que muchas de estas cosas las tengo bastante meditadas y no las aprendí ayer, sino que está meditada con la palabra y después de haber visto también muchas cosas. Recordemos, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo es una cosa que ya ocurrió colectivamente, y cada vez que nosotros recibimos el Espíritu somos incorporados a ese pueblo que ha recibido la promesa del Padre, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. No te sientas mal y que nadie te diga que si tú no has recibido personalmente un bautismo del Espíritu Santo y no has hecho señales visibles, es que no lo tienes. Eso no es así. Bíblicamente no es así. Si tú has tenido convencimiento de pecado, y eso solamente puede ocurrir por el Espíritu, y has tenido esa abertura, esa pequeña brecha para que el Espíritu te dé esa luz y has venido a Cristo, tú has recibido el Espíritu Santo. Ahora se necesita la llenura. Ahora necesitamos la llenura. Que el Señor nos dé luz y que contemos con el Espíritu Santo para caminar cada día. Que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Y si esto fuera una conferencia y tuviéramos 20 días seguidos, pues me iría a Romanos 7 y Romanos 8. La ley del Espíritu de vida. Y nos iríamos también a lo que significa ser espiritual, a lo que significa andar en el Espíritu y lo que significa andar en la carne. Pero esto lo hemos tocado, aunque sea un poquito por encima otras veces. Pero toda la Escritura se va hilvanando, vamos poniendo las piezas y va teniendo un sentido, hermano. La suma de tu palabra es verdad. Tengamos cuidado de no coger textos sueltos y tratar de hacer doctrinas básicas a partir de ahí. Es mejor coger de todo un poco. Y cuando no estamos seguros, pues con prudencia. Yo no soy capaz de meter al Espíritu Santo en una norma fija. No soy capaz. Y prefiero no intentarlo. Que el Señor nos dé luz y que el Señor nos guíe con su Espíritu.